Yo, Lourdes, trabajé muchos años un teatro que le llamamos teatro de calle en México, un teatro comprometido con la compañía de teatro Mascarones. Esto estamos hablando de los 60. Yo tengo 74 años actualmente. Y cuando Luz Espíndola llega de Argentina como exiliado, fue a dar un curso de títeres a nuestro espacio que estaba en Cuernavaca. En aquella época vivíamos los Mascarones en Cuernavaca, y ahí llegó con otro gran amigo argentino también que se llamaba Roberto Espina, y ahí nos conocimos y decidimos empezar a trabajar juntos. Yo tenía una pequeña compañía de teatro de títeres dentro del grupo Mascarones. Yo tenía 2 hijos muy chiquitos, uno de 1 año y 2 meses y otra de 3 años, que era Amaranta. Leiva, que ahora es dramaturga de la compañía y una muy buena dramaturga además del país, tiene Premio Nacional de Dramaturgia y tiene una novela que también ganó un premio nacional, que es con la obra El Intruso. Entonces, cuando conozco a Lucio, después decidimos empezar a trabajar juntos. El grupo Mascarones ya estaba en una crisis, se divide, y yo decido trabajar mucho más para niños. El Teatro Mascarones trabajaba muchísimo temas sociales para adultos y teníamos algunas pequeñas cosas para niños. En aquella época los temas para niños eran, digamos, como suavecitos. No tanto, pero siempre creíamos que a los niños no se les podía hablar de problemas, que lo importante en un teatro para niños era divertirlos, era que lo pasaran bien, y nosotros llamábamos pasarlo bien a que se rieran, a que contestaran todas las preguntas inducidas por el teatro. ¿Estás contento? Sí. ¿Se fue por la derecha? Sí. ¿Se fue por la izquierda? Sí. Eso es lo que hacíamos en los 60, 70. Incluso a veces no había personas, sino lo que se veía eran animalitos. O sea, teníamos una gran influencia de las fábulas. Y entonces los personajes eran un pato, un zorro, un tigre. Pero había muy pocas compañías, creo que no había, que trataran que fueran personajes humanos. Esto nos habla un poco del concepto de infancia que se tenía en los 60s y 70s. Un concepto de una infancia que no siente mucho, que vive en una nube rosa, que todo lo que come le gusta y que todo lo que hacen los adultos lo tiene que aprobar. Yo creo que ese es el concepto de infancia que teníamos en los 60s y todavía un poco en los 70s. Al paso del tiempo, cuando empezamos a hacer teatro, Luz y yo, con la compañía Marionetas de la Esquina, él traía una obra que me parece un poco audaz, que yo creía que los niños no la entendían, que se llamaba Éranse muchas veces. Esta obra, Éranse muchas veces, hablaba de las dictaduras en América Latina, sobre todo en Argentina, y como aquí en México éramos muy sensibles a Augusto Pinochet, el dictador chileno, pues le pusimos a Augusto aquí en México para que la gente entendiera. Y me sorprendía muchísimo ver cómo los niños se inmiscuían. Igual era preguntas no tan inducidas a que te respondieran lo que ellos querían, sino que nos atrevimos a hacer algo con un poco más de riesgo. Y por ejemplo, cuando aparecía el tigre, y hacíamos toda una historia que el tigre tenía mucho miedo de las tormentas, y entonces se aparecía el tigre y si le hacían la tormenta lo podíamos vencer entre todos. Los niños participaban tremendamente. Me acuerdo de un lugar donde fuimos después a una escuela con niños más grandes que no quisieron jugar, y lo que hicimos, Luz y yo, fue tirar los títeres al suelo. Los hilos, que cuesta mucho trabajo desenredar, nos quedaron todos, el público se quedó mudo, pero salimos y les dijimos:
pues se acabó la obra. No daban crédito los niños, pero fue un gran aprendizaje para nosotros como compañía. No quisieron participar, pero nosotros no vamos a participar si ustedes no participan. Esto nos hizo ir pensando, pues yo tenía 2 hijos, iba viendo su proceso de crecimiento y veía que siempre estaban muy metidos, eran hijos de un matrimonio separado. Yo sí veía que mis hijos sufrían eso, extrañaban a su papá, no aceptaban mucho a Lucio, no podía negar eso, y yo no era una madre autoritaria que dijera, resuelvo problemas, sí, soy como, es un vicio resolver problemas, pero no era autoritaria, y veía y tenía que entender su dolor. Entonces empiezas a descubrir, pero no era yo sola, yo creo que era parte ya un poco de la sociedad en México que iba cambiando. Y empezamos a tener obras un poquito más audaces, pero igual seguíamos utilizando animalitos. Después, nuestra primera obra, Tabú, la escribió Amaranta. Primero hizo una adaptación que hizo El Vizconde de Mediado, con el que ganó una beca, y el compromiso era montarlo, y lo montamos, esta adaptación de Italo Calvino, que fue bastante exitosa, y de ahí, con esa adaptación, se soltó escribiendo. Resultó que tenía un gran talento para escribir, y yo creo que la primera obra que monta ya muy redonda es Dibújame una vaca, se llamó aquí en México, y esta obra habla de la historia de Emilio, que es un personaje, un niño, ya empezamos a utilizar personas, un niño que sufre por la separación de sus padres. Ella siempre dice que es un poco autobiográfica. Y en esta obra empezamos a mostrar el sufrimiento del niño. Inventó un personaje que era un alter ego del mismo niño, que dibujaba y que resolvía los problemas, que él no se atrevía a hacer porque le daba miedo, porque no se atrevía. Y todos son personajes niños, y la solidaridad de algunos niños en cuanto al dolor, y una niña más despierta que el niño, y que le dice, ay, mis papás también están separados, y lo veía con más normalidad. La obra tuvo un gran éxito en el teatro, pero la prohibieron en teatro escolar. La metimos a concurso de teatro escolar y no la admitieron. Dijeron que ese no era un problema en México, que era un problema de la clase alta de México, de los divorcios, y entonces no entramos a teatro escolar. Amaranta era muy joven y se decepcionó mucho. En esa época se fue 3 meses a trabajar a Canadá, a trabajar con Susan Lebeau, a escribir, porque ganó una beca de estancia en Montreal, y se fue a escribir. Bueno, no sé si saben quién es Susan Lebeau, que es una gran dramaturga, que yo creo que es como un ícono en el sentido de que es la que ha tocado temas más profundos en cuanto en la dramaturgia para niños, y es una gran influencia en Amaranta. Entonces, esta obra dijo, por favor, y teníamos una temporada en diciembre cuando ella regresara, cuando Amaranta regresaba, teníamos una temporada en un teatro, en el Teatro Orientación en México. ¿Y qué sucedió? Que nos dejó la obra, que Luz y yo la ajustamos sin quitarle para nada 1 centímetro de lo que hacía que problematizara al jurado de Limba y de la SEP, que no nos admitieron. O sea, nada de lo que ellos decían, todo lo dejamos. Lo que hicimos fue justificar un poquito más en montaje, sobre todo que pusiera mucho más claro todo. Nos fuimos, me acuerdo, a Cuernavaca, a casa de un amigo, nos encerramos como 10 días y la logramos, empezamos a ensayar, y Amaranta regresó de Canadá y decía, no, mamá, no la quiero montar, no la quiero montar. Le digo, sí, la vamos a montar, no podemos no montarla. Pues fue un éxito de público, exitazo. Y vino una asociación de papás, varones, a hablar con ella, y le pidieron que fuera a dar unas conferencias.
porque había mamás que no permitían que los papás supieran a sus hijos y esa asociación habló de cómo lo necesario que era la imagen paterna y todo. Bueno, Amaranta dijo, bueno, es una decisión de una pareja, pero sí es imprescindible que los niños que sí sufren las ausencias sea lo menos doloroso posible. Hubo en esa época un viaje a Nueva York, una invitación que organizó el FONCA de México y la Fundación México-Estados Unidos, y fue una delegación a Estados Unidos de diferentes compañías, fueron 2 de teatro, 2 de música, 2 de danza, y nosotros fuimos seleccionados con esa obra. Así dices, bueno, si acá en México, en otro teatro escolar, siempre te vas con tus dudas. No es cuando te cría un papá y una mamá con toda la confianza del mundo, sino que íbamos con unos papás un poco divorciados aquí porque no nos habían admitido en teatro escolar, si bien habíamos tenido un muy buen público en la temporada. También en el centro del bosque, debemos de decir. Pues entonces, ahí íbamos con nuestro miedo, y teníamos que montar solo una escenita. Yo escogí la escena, la que considero que más fuerte y que les pegaba más a los adultos y les gustaba a los niños. Entonces, pues resultó que fuimos uno de los grupos que más gustó, y de ahí se nos abrieron las puertas para hacer muchas giras a Estados Unidos. Esa obra giró casi 3 años por Estados Unidos. Eso nos permitió construir esto. Gracias a la vaca construimos esto y es nuestro símbolo, es nuestro logo, ¿te fijas? Bueno, entonces esa vaca despreciada nos abrió la puerta, y le dio a Amaranta, yo creo que ya toda seguridad. Claro que venía también del curso con Susana, en donde Susana le dijo a los niños hay que hablarles de lo que la gente cree que ellos no entienden. Y así, creo que ha sido la misión de Amaranta, esa, tratar eso. Después hizo El vestido, que era de una niña que no se atrevía a decir no. Después ha hecho varias y todas las hemos montado. Después hizo Rita. Rita es la historia de una niña gordita y como tiene una relación, es como surrealista la obra un poco, porque uno de los personajes es el trauma y el otro es un cerdo, ¿no? Porque siente que ella es como un cerdo. Y estos personajes la incitan y decide cortarse toda, y se corta y se desaparece y se desmembra toda. Nos atrevimos a ponerla y tuvimos muy buen público. El No era la obra del vestido, que era el No, con esa ganó el Premio Nacional. Mía, que habla de la violencia intrafamiliar, y decidimos montarla sin que fuera explícita la violencia. Entonces la violencia la veíamos toda a través de una cerradura grandota que pusimos como una pantalla, y atrás pasaba toda la violencia, pero no veías golpes directos, sino que veíamos lo que caía, lo que se iba, ¿sí? Lo que ella veía. El vestido, Rita, superheroínas que hablan de niñas más chiquitas y el concepto de filosofía, de cómo piensan los niños, de lo que se mueve y lo que no se mueve. Ahora tenemos una para bebés en la que también corrimos el riesgo de atrevernos a hacer aquello que no se ha hecho con el teatro para niños, y es contar una pequeña historia, porque también se cree que los niños de 6 meses no entienden las historias. Entonces casi el teatro para bebés como sensorial, como lento, como que está muy lindo porque el niño se concentra y todo, pero aquí nos atrevimos porque también Amaranta tiene un compañero maravilloso que es un canadiense que estudió ciencias, que es un doctor en ciencias cognitivas, estudió en Harvard. Entonces un hombre que nos asesora mucho a Amaranta en su lectura, en su escritura. Entonces, te estoy contando nuestra historia, cómo nos fuimos atreviendo, pero a la par que esto ya iba habiendo otras personas, no quizá
con una dramaturgia tan fuerte como la de Amaranta. Ahora sí, ahora tenemos muy buenos dramaturgos, tan fuertes o más. Y estaba Verónica, que ya estaba escribiendo. Verónica escribe una maravillosa obra que se llama Valentina y la sombra del diablo, que es impresionante, sobre el abuso. Antes Berta Iriart, que empieza a tocar temas de los niños, no tan fuerte como Verónica y como Amaranta, pero sí con un gran respeto por los niños. Otra que hubo era Perla Schumacher, una argentina, que quizá no tocaba temas tabú, pero sí, la última que hizo, que fueron Malas Palabras, ¿sí? Que habla de la adopción. Y ya había un movimiento en el teatro infantil, el llamado teatro infantil, que no es teatro infantil, es el teatro para niños, con el compromiso de decirle la verdad a los niños, con el compromiso de respetarlos en lo que sienten, con el compromiso de decirles lo que van a vivir. Porque a fin de cuentas no estamos más que haciendo eso. No estamos diciéndole a los niños, ¿sabes qué? La vida es una nube, todo es rosa y azul. No, la vida, y lo que pasa es que los niños además lo viven, lo sienten. Y de pronto, imagínate, para un niño, nosotros pensábamos en Emilio, el de la vaca, y lo que pasaba cuando niños, hijos de un matrimonio separado, veían ese caso en el escenario, por supuesto que se sentían acompañados. Y quitarles la vergüenza de ir a la escuela y decir, mis papás están separados, porque era como un estigma. Para mis hijos era un estigma. Yo soy de una generación que o no se separaban, o se llevaban pésimo y seguían viviendo juntos, y no se separaban, no tenían ni el valor, ni la audacia, ni las mujeres se atrevían a decir yo me voy a mantener, aunque no me den un centavo, pero quiero vivir bien. Entonces era como ocultar eso, ocultar la realidad. Entonces ese niño que veía esa obra, cualquiera, se salía mejor, mucho mejor. Entonces eso nos pasó también en Estados Unidos y en Canadá y en Alaska, que es Estados Unidos. Ayer comentaba de cómo una niña llegó y a la vaca le contaba que su mamá tenía cáncer. Al final de la función se le acercaba y le decía a la vaca en inglés que su mami tenía cáncer y que bueno. Entonces Amaranta, que estaba yo hacia la vaca y no entendía bien el inglés, pero le dije, Amaranta, por favor, acércate. Yo no entendía, yo hablo muy bien y con buen acento, pero no entiendo. Así aprendimos, así hicimos para ir de gira. Y entonces me dijo que su mamá esto, y entonces le digo, entra tú, ¿no?, con tu personaje y ayúdala, porque entonces sí, le decía, dibújate una vaca. Le decía, dibújate una vaca y cuéntale lo que te pasa. Y que esa vaca se lo diga a tus papás, a tu papá. Entonces, cosas, mira, eso me acuerdo, se me dan ganas de llorar un poco, porque como si eres honesto con los niños, desarrollas una empatía mutua que hace que los niños se interesen también por ir al teatro. Ya no les interesa nada más ir a ver bailes o cosas de saltos, no. Aunque muchos papás hay que convencerlos todavía, ¿no? Porque ellos prefieren todos, todo bonito, todo alegre, ¿para qué darles sufrimiento a los niños en la infancia? No les estás dando sufrimiento. El sufrimiento lo tienen, si es que lo tienen. O un niño muy feliz que ve la historia de Emilio o ve la historia de Rita, la gordita, que van a aprender a respetar
y a solidarizarse con esa gente, con esos niños que no son como ellos o que no tienen la suerte de tener una familia tan estructurada como las que lo tienen. Entonces, ¿qué estás desarrollando a fin de cuentas? La solidaridad. Y estás creando, ayudando a crear seres humanos solidarios. Porque yo veo como un niño, por ejemplo, mi nieta, la hija de Amarante, es una niña muy feliz, muy feliz. Sus papás viven juntos, le hacen caso, le fomentan la lectura, pero es una niña tan solidaria, porque ve las obras, porque las entiende y porque ve que y inmediatamente identifica a los niños que sufren y se solidariza. Y yo creo que de eso se trata la sociedad, de la solidaridad.